Hola amigos, ¿qué tal? Domingo 30 de mayo, ya estamos a las puertas de junio, de arrancar el verano y me he venido una vez más al Santiago Bernabéu a traeros los últimos avances de la remodelación de la Casa de todos los madridistas. Si eres nuevo en el canal, te voy a pedir que te suscribas y actives las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos ahí directos. Venga, quédate conmigo que el vídeo de hoy es cortito pero intenso. Arrancamos. Venga, vamos rápido, vemos todo lo que ha ocurrido esta semana en Castellana. Como ya sabéis, por fin terminaron el arriostre de las dos megacerchas. Vais a ver imágenes ahora muy cercanas, como ya os he dicho. Hoy voy a ir al grano. Hoy vamos a sacar aquí los detalles más importantes de lo que ha ido ocurriendo esta semana. Vamos a hacer un recorrido de izquierda a derecha, del fondo norte al fondo sur, viendo cómo están colocadas todas las costillas. Y fijaros ahí, ya estamos llegando al fondo sur, 22 riostras que unen perpendicularmente las dos megacerchas y luego entre sí vamos viendo cómo ya están colocando todas esas uniones, que son en concreto 92 las que conectan entre sí las distintas costillas, las 22 costillas. Durante el día ya estuvieron terminando de colocar esas mallas azules que se están utilizando para el desmontaje de los cilindros y que ahora se están utilizando para el desmontaje de las distintas cristaleras que están por encima de las puertas de acceso al estadio. Y aquí podemos ver cómo asoma ya los tramos superiores de las megacerchas, la tercera, la que está justo situada más pegada al estadio. Un plano general desde la zona de la nueva Torre B. Está espectacular el Bernabéu hoy en esta mañana de domingo. Estamos ya en la zona del fondo sur y vemos cómo han continuado con los trabajos para desmontar todas las cristaleras que hay a lo largo del estadio. Esas irán desapareciendo en la zona del Zen Market y siguen los trabajos en la zona de los cilindros, antiguos cilindros. Y además también podemos ver ahí esas placas metálicas en los soportes de la vieja estructura de hormigón del estadio, que ahí apoyarán las nuevas estructuras metálicas que cuelguen de lo alto de la cubierta y sobre las que reposará la piel envolvente de acero del estadio. Vista general desde el fondo sur, viendo la nueva cubierta, giramos, ya estamos frente a la Torre A. Ya sabéis que esta no se desmonta, pero sí que tiene que sufrir importantes actuaciones, como por ejemplo la que se ha llevado en su parte superior, ya que se ha picado por completo la losa de hormigón que coronaba la torre. Muy pronto veremos cómo va modernizándose esta Torre A, que finalmente quedará oculta por la piel envolvente de acero que va a recubrir la totalidad del Estadio Santiago Bernabéu. Plaza de Sagrados Corazones frente a la Torre A. Vemos esta vista general y vamos a analizar desde cerca todos los detalles que vemos. Continúa elevándose alrededor del nuevo pilar A el torreón. Ahí veis los paneles de encofrado y esta semana hemos ido viendo cómo iba ganando metros de altura. Ahí al fondo, justo pegado a la Torre D, luego estaremos más cerca, vemos cómo avanza el nuevo edificio, que tiene que ir creciendo a lo largo de todo el estadio a medida que terminen las fases del parking. La fase 2 está ya muy cerquita de hormigonarse la losa superior. Y no podía ser de otra manera, la actuación estrella de esta semana ha sido el desplazamiento de la cercha longitudinal de la antigua cubierta de Padre Damián. Antes estaba colocada pegada a estas plataformas de aquí y allí en el fondo norte, y lo han retrasado hasta sus extremos. Os hago un zoom para que veáis la posición en la que están apoyando las ruedas del carretón sobre esos topes, ahí justo en el extremo de la cercha del fondo sur, y allí la del fondo norte. Una vez estén las fases del parking terminadas, podrán bajarlo mediante la ayuda de grúas y lo depositarán sobre esa cota cero del parking, que se encontrará ya a nivel de calle, y ahí podrán desmontarlo en fragmentos mucho más pequeños. Nos asomamos a la zona de la Plaza de Sagrados Corazones para mostrar los avances en esta zona desde otro punto de vista. Estoy trabajando para ver si obtengo imágenes desde arriba del parking. Y aquí podéis ver la parte superior
de la Torre A, vamos bajando y vamos viendo cómo sigue ganando metros de altura con el paso de las semanas el Torreón. Nos acercamos al nuevo edificio del lateral este a contemplar sus avances. Vemos aquí un plano general de la Cercha suspendida casi en el límite de la obra. No me atrevería a decir que sobre la calle, pero poco le debe faltar. Y quédate hasta el final del vídeo porque escucho ruidos de movimiento dentro del estadio y, como ya sabes, accederemos al interior para mostrarte las mejores imágenes posibles de los últimos avances de la obra. Ayer me puse a preparar ya el vídeo resumen del mes de mayo, lo tendréis subido en el canal el lunes o martes, y viendo imágenes del nuevo edificio es una barbaridad lo que ha cambiado. Vemos como hoy domingo están poniendo el torreón de la Torre D, un nuevo nivel de paneles de encofrado, y se pone ya prácticamente al mismo nivel que su compañero del fondo sur, que lo tenemos allí a lo lejos, el torreón de la Torre A. Y vamos a continuar ahora por el fondo sur y enseguida entramos dentro del estadio. Aunque la vuelta de hoy es un poco express por ser domingo y por tener menos movimiento en el estadio, por supuesto no os iba a dejar sin estas vistas que tanto me gustan desde el Colegio San Agustín, disfrutando de este cruce de Rafael Salgado con Padre Damián. Impresiona muchísimo ver la Cercha longitudinal desplazada tantísimo. Voy a haceros también zoom aquí para que veáis cómo apoya el carretón. Y ya que estamos, muevo la cámara hacia la parte superior de la Torre D, y es que vemos esa estructura de andamios de color naranja, y eso indica que esta torre muy pronto va a correr la misma suerte que su gemela del fondo sur, la Torre A, y eliminarán por completo toda la corona metálica que tiene arriba, esta de aquí, y después sobre esto se apoyarán unos tablones de madera y picarán por completo la losa de hormigón del mismo modo que han hecho en el fondo sur. Y ahora, mientras recuperamos el camino habitual alrededor del estadio, pasando por la carretera, aprovechando que no hay tráfico y disfrutando de esta espectacular imagen de la Cercha, te digo que te quedes conmigo porque las próximas imágenes que vas a ver ya son desde el interior del estadio. Venga, nos vemos ahora dentro. Bueno, este recorrido no suelo hacerlo grabado de continuo, pero hoy creo que merece la pena, ya que por lo que me han dicho de seguridad, ya me lo han dicho 2 días seguidos, hoy es el último día que se puede subir por la Torre B, perdón, y es que mañana ya se corta y la entrada al Tour del Bernabéu se realizará por la zona del Zen Market. Aquí vemos estas vistas que tenemos de Plaza de Lima, espectacular, y vamos viendo cómo aparece aquí la Cercha longitudinal y la nueva Torre B, que tiene que estar operativa para el próximo inicio de temporada. Y ahora vamos a ver las imágenes del interior del estadio que tanto os gustan. Pero antes, una parada para ver cómo van los trabajos en el interior de las torres, de la nueva Torre B. Y aquí ya sí que sí estamos accediendo al mirador del interior del Santiago Bernabéu. Hay trabajo y veo cositas importantes que ir mostrándoos ahora con todo detalle. Si eres nuevo en el canal, te voy a pedir que te suscribas y actives las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos y directos. Y por supuesto, si quieres darnos un empujoncito más, hazte miembro premium. Por cierto, muchísimas gracias a los 15 suscriptores que ya se han hecho miembros premium del canal. Es un placer recibir vuestro reconocimiento al trabajo que hacemos, así que nada, muchísimas gracias de todo corazón. Y ahora vamos a seguir comentando todos los avances que vemos en las obras. Ahí podemos ver para qué se está utilizando ese hormigón que vimos que había aparecido ayer y que en el vídeo que subimos pudimos observar que están colocando esos soportes. Pues bien, eso parece ser que va a ser para el encofrado, hacer algún tipo de encofrado en esa zona, corregidme si me equivoco. Quiero que os fijéis también cómo han vuelto a aparecer aquí, a ver si lo vemos ahí, la cabeza de los micropilotes. No es que los hayan hecho, esos ya estaban hechos, y lo que han hecho ha sido retirar la cama de tierra que colocaron sobre ellos. Y bueno, vamos viendo cómo en el interior de la cueva se van acopiando
esos soportes metálicos y esas traviesas de madera, que como os digo son para hacer estructuras similares a esto de aquí. Y quién sabe, corregidme, a lo mejor eso va a ir creciendo a lo largo de toda la cueva. Espero vuestros comentarios en la parte de debajo del vídeo. Vamos a seguir recorriendo el interior de la cueva y ahora vamos a centrar nuestras miradas en el túnel de Adif, en la zona de la grada abatible lateral este. Creo que van a continuar retirando la tierra que hay en la zona más pegada a la grada, y si os fijáis han colocado esas telas, ese material blanco para impermeabilizar la parte superior de la bóveda del túnel. Y ahora con un poquito más de zoom os lo voy a mostrar. Creo que hay una malla de armadura en el tramo derecho. Aquí podéis verlo muchísimo mejor, con mucho más detalle, y vamos a girar despacito a ver el tramo de la izquierda, a ver si vemos alguna novedad. Deben estar ahí introduciendo algo porque veo el gancho de la grúa y un operario vigilando esas tareas. También tenemos movimiento en la zona de la grada del lateral este. Ahí vemos a ese operario con ese martillo hidráulico rompiendo el hormigón. Ya sabéis que van a ir retirando toda esa grada de hormigón. Ahí vemos todos los fragmentos que hay de las gradas del lateral este. Ahí vamos a con el dumper. Tenemos la línea de micropilotado que hay pegado a los pilares. Ahí los veis numerados, que soportan el peso de la grada de tribuna del lateral este. Ahí esa zona que habéis tapado, ahí estaría el palco de honor. Fijaros también que en el vídeo de ayer hablábamos de que estaban comenzando a montar unos andamios en la grada del fondo norte, muy próxima al córner del lateral este, y bueno, ahí tenéis esa estructura que va creciendo y sobre la que van a ir construyendo también algún tipo de plataforma. Espero en los comentarios que me digáis qué puede ser. Y ahora aquí con muchísimo más zoom, la estructura que ha crecido junto al interior del muro de la cueva, de ese muro pantalla. Me tiene bastante intrigado. Espero vuestros comentarios para que me digáis para qué puede servir esto de aquí. Aquí vemos otro vistazo panorámico del interior del Bernabéu, viendo cómo avanza día a día el avance de las obras de la casa de todos los madridistas, que nos va a dejar como resultado un estadio realmente espectacular. Bueno amigos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Ha sido cortito pero intenso, espero que os haya gustado. Si ha sido así, déjame tu opinión en comentarios. Por cierto, voy a hacer un vídeo de preguntas y respuestas con suscriptores, así que si tienes preguntas para nosotros, déjalas en los comentarios, y por supuesto tienes que estar suscrito, así que suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para no perderte nuestros vídeos y directos. Y recuerda que si quieres apoyarnos un poquito más, tienes aquí abajo el botón de unirte para hacerte miembro premium del canal y disfrutar de las distintas ventajas que ofrecemos. Te dejo por aquí un par de vídeos para que disfrutes. Hasta el próximo vídeo que subamos. Un saludo madridistas, nos vemos en futuros vídeos. ¡Hala Madrid!